Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, fíjense que desde que hemos estado aquí, ya Gregory nos estuvo comentando lo siguiente. Nos estaba diciendo de que toda esta información del acompañamiento está muy vinculado y está insertado dentro de lo que es el proyecto Parresilla. En el proyecto Parresilla, cuando estuvimos en marzo del año pasado, aquí mismo en Valencia, que estuvimos recibiendo las primeras líneas del proyecto Parresilla, nos centraron mucho en algo. ¿En qué? ¿En dónde está circunscrito el proyecto Parresilla? En el grupo de oración. Y todos los que estamos aquí entonces hemos estado, hay algunos que estuvieron también en este mes, en este año, perdón, creo que fue en abril, que nos encontramos aquí también en marzo, ¿verdad? Con el discipulado del amor. Y el discipulado del amor justamente era para que nosotros, los servidores del Señor, nos fuésemos viendo en nuestra vivencia mística, nuestra vivencia de la espiritualidad, cómo nosotros estamos llevando nuestra espiritualidad para poder intervenir allá donde el Señor nos quiere, que es en ese retiro que se denomina grupo de oración. Entonces nosotros en este retiro vamos a estar así como en dos caras, ¿no? En algún momento, y eso es una decisión voluntaria de cada uno de los que estamos aquí, que a medida que vayamos desarrollando estas enseñanzas, la enseñanza que se esté dando, yo la puedo recibir en mi posición de oveja o la puedo recibir en mi posición de pastora, ¿sí? Y fíjense que la canción que estamos utilizando como la canción de animación para este retiro, que la hemos estado aprendiendo, porque les voy a echar un cuento, esa canción nos la enseñó Alex, nuestro hermano Alex, que también participamos con él en el retiro del discipulado. Y esa canción prácticamente nos coloca frente a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ¿no? Ahí nos ubica, yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas. Pero antes de que nosotros nos adentremos en lo que dice el Evangelio de Juan, yo quiero invitarles a ustedes un momento a cerrar sus ojos. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a sentir, vamos a darnos cuenta, vamos a ir redescubriendo. Yo digo redescubrir porque los que estamos aquí tenemos ya varios kilómetros en la renovación. Y lo que vayamos a decir aquí, las citas de las que vayamos a hablar, no son nuevas para ninguno de nosotros, ¿verdad? En la carta de los Hebreos, en el capítulo 1 de la carta de los Hebreos, hay una verdad que nos revela Dios. Y fíjense lo que nos dice allí. Dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Fíjense cómo lo dice. Y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ok, entonces fíjense cómo vamos a darnos cuenta cómo Dios nos ha acompañado de diferentes formas y maneras a través de otros pastores, a través de los profetas, a través de hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Que es el mediador por excelencia. Nos ha acompañado a través de su palabra. Cuando decimos en el libro del Génesis que al principio todo era un caos, ¿verdad? ¿Y quién era el que aleteaba sobre las aguas? El Espíritu. Y fíjense que el padre Kafka, no nos pusimos de acuerdo, pero estuvo hablando
prácticamente sobre lo mismo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, en medio de esa oscuridad, en medio de ese caos, estaba acompañando lo creado. Y lo creado, que Dios hizo lo creado, y aquí lo dice en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, fíjense lo que dice. Hebreos 1:1 dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. O sea, que todo lo creado, ese caos inclusive, y sobre el cual aleteaba el Espíritu Santo en el principio, estaba justamente Dios acompañándolos. Porque dice que de diferentes formas y maneras, de diferentes formas, Dios ha hablado, Dios te habla a ti y Dios me habla a mí en diferentes formas y maneras. Y si el Espíritu Santo desde el principio y en el principio aleteaba sobre las aguas, en ese caos, para acompañar ese proceso de transformación de ese caos al orden, entonces a nosotros, en nuestros propios caos, en nuestras propias circunstancias, el Señor también nos acompaña. ¿Y con quién nos acompaña? ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Que el Paráclito es el que nos acompaña. Que dijo Jesús: les conviene que yo me vaya para mandarles un defensor, que es otra de las traducciones que se le da a la palabra Paráclito. Es decir, que en medio de nuestras propias circunstancias, en nuestros miedos, en nuestras soledades, en nuestras tristezas, pero también en nuestras alegrías, en nuestros logros, en nuestras construcciones, en todo lo que es la cotidianidad de nosotros, el Señor también nos está acompañando. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ok, dicho así, entonces nosotros queremos resaltar varias cosas, ¿verdad? La primera de esas cosas que queremos resaltar es que en medio de las diferentes circunstancias, modos y maneras en que Dios nos habla, la cita que se leyó temprano de Ezequiel 34, fíjense cómo, y no es la única cita donde el Señor habla de la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchas circunstancias difíciles, y en medio de todas esas circunstancias difíciles, el Señor lo abandonó. Siempre estaba allí, siempre estuvo acompañándolo, aun cuando ese pueblo en diferentes momentos pues salía con la patita quebrada, y en muchas ocasiones andaba descarriado. Ese pueblo descarriado, ese pueblo que se rebelaba contra su Dios, ese pueblo que era adorador de otros dioses, que era infiel, que no se ponía al nivel de lo que Dios quería para ese pueblo, que muchas de las circunstancias negativas que le pasaron al pueblo fue por no haber sido fiel a Dios. Y entonces, en medio de todas esas circunstancias, Dios nunca lo dejó, pero tampoco lo dejaba ileso, porque con mucho amor y con mucha misericordia le aclaraba las circunstancias por las cuales se encontraba. Entonces le insistía en que ese pastoreo que estaba dando los gobernadores de la época, de las diferentes épocas por las cuales pasó el pueblo de Israel, pues eran los que estaban prácticamente traicionando el plan de salvación de Dios. ¿Y por qué lo traicionaban? Porque no estaban a tono con lo que se esperaba de ellos, que fueran unos buenos pastores. Y hoy el Señor también nos está diciendo a nosotros, y para eso es una de las funciones del proyecto Parecida, es volver a ese amor primero. ¿Qué estamos y cómo nosotros hoy, que estamos en posición de pastores, en posición de ovejas, siendo ovejas, cómo andamos? Infieles, desobedientes, descarriados, con las patitas quebradas, traicionando a nuestro plan de amor del Señor, y como pastores haciendo lo que nos da la gana, convirtiendo quizás los servicios que tenemos bajo nuestra responsabilidad como un espacio para yo desarrollarme como persona,
pasando por encima del interés de mi rebaño. O sea, no estoy viendo quizás el servicio que tengo en mi responsabilidad como una oportunidad de servir, sino como una oportunidad de ser, una necesidad de ser, de proyectar, de lograr cosas para mí, de lograr renombre. Y quizás esas actitudes que tenemos son las que nos tienen sometidos en este estancamiento del que el Padre Casca nos ha hablado. ¿Cuántas personas tengo en el grupo de oración? Tengo tanto tiempo en el grupo de oración, ha crecido el grupo de oración, ha crecido la comunidad. ¿Cuántos somos? La comunidad se ha alimentado de nueva gente del grupo de oración. ¿Cómo yo estoy en ese grupo de oración? Estoy como oveja ayudando a mi pastora, a mi pastor, el coordinador o coordinadora del grupo de oración, o ando descarriada tratando de sacar a esas otras ovejas para que, como me siguen, porque ellas son miopes, entonces resulta ser que yo, en vez de irme por el camino por donde me está indicando la pastora o el pastor que dirige el grupo de oración, estoy haciendo otra cosa. Estoy contraviniendo, oponiéndome a todas las ideas, no participando en las actividades, no me da la gana de sumarme, no quiero nada. Y eso es lo que el Señor ahorita nos está llamando a capítulo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjense que en todo momento el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos santos. Pero para ser santos nosotros tenemos que pasar por todo un proceso. Y ese proceso es desprenderme de mí, de mis intereses, desprenderme de mí misma en cuanto a mis actitudes, que son de repente no son las mejores actitudes que quiere la iglesia, que espera la iglesia de mí, no son las mejores actitudes que mis hermanos del grupo de oración aspiran de mí, porque termino yo, si yo soy la pastora, termino llevándolos para donde me da la gana y no para donde Dios me llama, haciendo con ellos lo que yo quiero, conduciéndolos a lo que no es. Y entonces yo me digo, ¿será que esto que yo estoy diciendo está fuera de lugar? Esto que yo ahorita, estas reflexiones que el Señor me regala, ¿estarán fuera de lugar? ¿O estarán ocurriendo donde, en qué país ocurrirán? ¿O ocurrirán en mi pequeño redil? En Cafarnaúm, dice Melania. Estarán ocurriendo allá en Betania, estarán ocurriendo por allá en Europa, no, aquí no, en mi grupo de oración no. En mi diócesis no está ocurriendo eso pasa en otra parte. Pero resulta ser que el Señor nos está llamando a través del proyecto Parecías a hacer una revisión muy profunda de cómo nosotros estamos llevando esa tarea, ese servicio que nos ha asignado. Y el servicio que nos ha asignado es justamente compartir con Él el pastoreo de su rebaño. Porque ese rebaño que está en los grupos de oración no es nuestro. En una oportunidad yo le conversaba a un sacerdote y le decía que tenía mucho dolor porque había muchos problemas con mi párroco y el trato que le estaba dando a los carismáticos, porque me dolía, ¿verdad? Porque yo tenía en ese momento la responsabilidad de ser también pastora. Y me daba molestia, me daba rabia, casi que no quería ir a la celebración eucarística. No quería ir a la celebración eucarística con ese sacerdote porque me generaba una molestia, porque de verdad que se expresaba mal de nosotros. Y yo le decía eso al padre, porque yo tenía esa conversación, me decía, pero ¿por qué tú te molestas? ¿Acaso que esa pequeña porción de pueblo de Dios es tuyo o es de quién? ¿De quién es ese rebaño? Es tuyo. ¿Por qué te tienes que molestar? Tú tienes que decir al Señor, mira, Señor, cómo te están tratando a tu pueblo. Mira cómo trata a tu pueblo. Y ora para que ese sacerdote se dé cuenta que el trato que le está dando a esa ovejita está ofendiendo al dueño de las ovejas. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Y nosotros debemos darnos cuenta de eso, que todas esas personas que están llegando a nuestro grupo de oración, que llegan a nuestro grupo de oración, no vienen porque yo los invité, no vienen porque la hermana los invitó, porque uno a veces se desgasta invitando a las personas, tocándole la puerta, y ellas van a venir cuando sean y sientan verdaderamente el llamado de quién, de Cristo, del dueño del rebaño, que no somos nosotros. Entonces, la tarea de nosotros es que cuidar o descuidar ese rebaño. cuidarlo.
La tarea de nosotros es cuidar ese rebaño y cuidarlo de tal manera que cuando tengamos que entregar la cuenta de ese rebaño, cuántas ovejas tenías, a cuántas parieron, en cuánto se multiplicaron, cuántas nuevas rebaños tienen. Ahora cuántos son, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están que no los veo? Empezaste contando, ¿y qué se hicieron? No, es que esas ovejas que me tocaron a mí, eso eran tremendo, esos hermanos, unos bendecidos, que a veces queremos decir otra palabra y decimos son unos bendecidos, pero cuando lo dicen, ¿sabemos qué es lo que quieren decir? No bendecidos, esas ovejitas que me tocaron. Si no se ponían para nada y no quieren salir a evangelizar, no tienen tiempo, nunca tienen tiempo. Y vamos a planificar tal cosa, no, y llega el día de la reunión y no llegan todos los que son. Y no, yo la verdad es que tiré la toalla. Yo tiré la toalla con ese grupo. Y de repente el grupo en vez de crecer, porque un rebaño, no dice el Señor, crezcan y multiplíquense, y acaso que la orden es para los seres humanos nada más, es para todo animal viviente, ¿verdad? Crezcan y multiplíquense, porque solamente así se pervive la vida. Entonces de repente no se multiplica el rebaño, sino que ese rebaño es raro, es involutivo, ¿no? En vez de revolucionar, lo que hace es de crecer y de crecer, y de repente quedaron 3. Y somos felices, no, por al menos hay 3. Al menos hay 4, al menos hay 5. Y a nosotros nos da risa, pero fíjense, debemos revisar cómo está mi verdad. El padre Casca decía, es que prácticamente habló mucho de lo que yo quería conversar con ustedes, ¿verdad? Porque él llega y dice que no podemos seguir viviendo de la historia, de cómo era la renovación carismática al inicio, porque era masiva, que era una función, un gozo permanente, y cada día llegaban personas nuevas. Y por eso el proyecto Parecía ha querido, el Espíritu Santo era en su moción, ¿qué es lo que ha querido el Espíritu Santo? Traernos a nosotros, nos está trayendo a nuestro propio desierto. ¿Cuál es el desierto de nosotros? Darnos cuenta que el tiempo pasa y somos los mismos. Fíjense, aquí en este mismo retiro, muchos de los rostros son los mismos que nos hemos venido a hacer mirando unas que otras caras nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que nos está llamando el Señor? Bueno, que nosotros nos demos cuenta, ¿qué es lo que estamos haciendo con su rebaño? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con su rebaño? ¿Cómo lo estamos conduciendo? Y por si acaso creemos que nos la estamos comiendo, entonces nos leen hoy la lectura de Ezequiel. Y ahí empieza a dudar, ¿con cuál de esos dos pastores nos vamos a quedar? Bueno, cada quien sabe en cuál estado se encuentra. ¿Qué rostro es el que va a elegir? Si es todo el desnudado que hace esa palabra de cómo es el pastoreo de Israel, ese pastoreo negativo, interesado, maltratador, vendepatria, que no le dolió para nada, claro, un vendepatria, porque ellos preferían ponerse al lado de los reyes, así se llevaron por delante a los judíos, así los hebreos sufrieran y no sufrieran, eso no les importaba, les importaba era su estatus. Y así el pueblo comiera piedra, pero con tal de que ellos estuvieran al lado y manipulaban el servicio. Fíjense, manipulaban. Yo voy a hacer, no sé, un juego de palabras. Manipulaban el servicio. Se ponían al lado de la fuerza de poder. Y no les interesaba para nada lo que le pasaba al pueblo. Nos ponemos al lado de la fuerza de poder. Y no nos interesa nada de lo que le pasa al pueblo. Eran idólatras. ¿Por qué eran idólatras? Porque como les convenía ser idólatras para poder estar en el nivel en que estaban con los reyes de entonces, nosotros también somos idólatras. Idolatramos el poder, idolatramos el espacio, no queremos soltar. Y si alguno por ahí está desarrollando alguna habilidad como para que podamos tener un sustituto en el grupo de oración, un sustituto en el servicio, un sustituto en cualquiera de las áreas donde estamos, ¿qué hacemos? Le hacemos como le hicieron a Daniel,
que lo traicionaron y lo mandaron para que lo metieran al horno. ¿Y quién se lo hizo? Los mismos sacerdotes que eran, se suponía, que eran hebreos. Y nosotros también a veces actuamos de esa manera. Estoy siendo cruda. Es que nosotros tenemos que ver nuestra propia realidad. Y cuando nosotros estamos en el rol de oveja, ¿qué hacemos en el rol de oveja? El pueblo de Israel quiso tener un rey, porque como todos los demás pueblos tenían un rey. Entonces, bueno, empezaron a tener reyes, se fueron dando sus reyes. Mire todo lo que vivió el pueblo de Israel, montándose reyes tras reyes hasta que vino el rey de reyes, el verdadero. Pero nosotros, como ovejas, también andamos buscando que llegue al coordinador diocesano este hermano que con este sí estamos hechos. Porque aquel hermano no nos conviene, aquella hermanita no nos conviene, porque todo el tiempo está señalándonos lo que dice la palabra y nos vamos a quedarnos con este hermanito podemos llegar a estar bien, podemos lograr cosas, montarnos en algo por ahí. ¿Eso sucederá aquí? No. En Capernaum, y si de repente también decimos, esta palabra me la dio el Espíritu Santo para elegir a Pedro, a María, a Juan, pero no me la dio el Espíritu Santo. Yo la traía preparada y manipulé la palabra. ¿Y eso es ser fiel a Dios? No. Ajá, a ver, vamos a empezar a escribirnos nosotros las ovejas, ¿eh? Manipulamos la palabra. Somos mentirosos. No somos solidarios. Porque el Señor se nos presenta como buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Y nosotros por qué la damos? ¿Por qué la damos nosotros? Por nadie. Porque si la diéramos por las ovejas, tuviéramos muchísimas ovejas. Porque ¿quién no quiere estar con un pastor que lo abriga, que lo abraza, que lo recoge, que está pendiente, que lo ama, que siente que lo ama y dice, no, vámonos para el grupo de oración, vámonos con los carismáticos, mira cómo esa gente se ama? No, que eso fue el modelo para reconocernos como cristianos, miren cómo se ama. Y a veces no es así, o eso pasa en Capernaum. Voy a copiar eso pasa en Capernaum. Entonces, en esta primera conversación, ¿verdad? Es prácticamente para ponernos en contexto a nosotros. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros nuestro servicio de pastor, pero también cómo estamos ejerciendo nuestro papel de oveja? Nuestro papel como oveja. La oveja oye la voz de su pastor y sigue por donde dice el pastor, pero no, el hermano Joana me dijo que nada. Eso es mandato, orden. Yo no voy a hacer lo que dice Joana. No. Yo no voy a ir para hacer eso. ¿Hasta cuándo? ¿Estoy escuchando la voz del pastor? No. Porque como no me conviene la voz del pastor, porque esa voz del pastor me está llamando a desprenderme de mí, a salir de mi espacio de confort, a salir de mi sitio donde estoy muy tranquila, y me está mandando es a trabajar y a meterme en aguas profundas y a la derecha. Entonces esa voz no me conviene oírla. No se vayan a dormir, ¿oye? No. Quédense aquí, no se vayan para Jerusalén. En Capernaum que pasan las cosas, en Jerusalén no vamos a dormir. ¿Cómo se llama esta conversación que tenemos? ¿No tiene nombre? Esta conversación, póngale el nombre. ¿Soy oveja o soy pastor? Póngale ese nombre. Ella tiene otro nombre, pero ese otro nombre como que no nos va a convenir. ¿Soy oveja o soy pastor? O sigue siendo la introducción, ¿no? Si tú quieres. Si tú quieres, tú le pones introducción. Porque acuérdense que cuando empezamos yo les decía, cierren los ojos y vamos a meternos en esto. Que empezamos diciendo que el Señor nos acompaña desde la palabra. Y ahorita que estamos hablando sobre la palabra.
Y en la palabra es donde nos exhorta a ser buenos pastores, donde nos reprende por ser malos pastores, malos administradores del pueblo de Israel, pero también de nuestros grupos de oración, de nuestras diócesis, los que son coordinadores diocesanos, los que son coordinadores parroquiales de su parroquia, los que son responsables de la área de servicio. Ahí está su porción del pueblo de Israel. Esa es la porción del pueblo, porque dice: yo soy su pastor y ustedes son mi pueblo. Entonces nosotros somos pueblo de Dios. Cada quien desde su porción va revisando en qué se parece toda esta perolata que estoy escuchando. Porque de repente decido no oír la voz, porque todo es una actitud. A mí me convendrá escuchar lo que se está diciendo o no me conviene. Pero de todas maneras, como el Señor nos acompaña en la palabra, eso es en la palabra. Para donde usted meta el ojo, le va a salir. Le va a salir la invitación a ser buenos pastores. La invitación a acompañar en todo momento a este pueblo de Dios. Nosotros somos unos bendecidos de verdad. Que el Señor, en su misericordia, ha querido llamarnos a nosotros que estamos aquí para que nosotros seamos sus ayudantes, seamos sus instrumentos y poder llevarle buenas nuevas, y poder llevarle esperanza, y poder llevarle alivio, alegría a aquellos que andan en tristeza. ¿Cuánto este pueblo venezolano anda metido en una tristeza? Y el que no anda triste no se le quita una rabia de la cara, ni una amargura, por todo pelea. Y una vez me dijo una amiga: si se ríe, y yo no sabía quién era esa persona. Yo iba por la calle, pero como me la paso cantando, porque bueno, a mí me gusta cantar, a veces digo: Señor, calla mi boca, cállame, que yo quiero callar, pero no puedo, porque hasta en momentos de situaciones difíciles me regala eso una canción. Entonces, iba yo por la calle y un señor venía, él vendría tan bravo, que yo vengo cantando, y siempre son canciones de la iglesia, y yo vengo cantando, y usted que se ríe, que tanto se ríe, ahorita tú me ves en Venezuela, mira cómo está todo. Y yo: wow, el Señor, qué capaz. Entonces, ese pueblo de Dios no necesariamente está en el grupo de oración. Ese pueblo de Dios está en tu casa. Está en mi casa. Ese pueblo de Dios a quien el Señor me manda a pastorear está también al lado tuyo. Lo tienes ahí sentado. Y ya se conocieron, ya saben quién es cada uno. Ese pueblo de Dios lo tenemos en nuestros trabajos. Ese pueblo de Dios está viviendo al lado de tu casa, ya en la comunidad donde tú resides. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ese pueblo de Dios? Solamente nos circunscribimos al grupo de oración, a la comunidad y para la iglesia. Y mira, ¿sabe que se murió María? ¿Qué? ¿Cuándo se murió? No sabe, tenía varios meses postrada en cama. Ay, yo no vi esa abuelita. Pero ahí también el Señor me está llamando. ¿Por qué? Porque ahí también está Él sufriendo, Él está también necesitando ahí pastoreo, está necesitando que lo miren. Que miren, yo no sé por qué se ríen tanto. Bueno. Porque se está riendo. Porque se están durmiendo. Se van a ir para Capernaum. Allá van a van para Corintio. Corintio, ¿dónde llega Pablo? Bueno, entonces mis hermanos, la invitación en este momento es que nosotros revisemos cómo estamos conduciendo ese servicio, esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, esa porción de su pueblo, que lo tienes en su grupo de oración, que tú revises en este momento. Cada uno puede hacer como que dice un paneo y ver qué me he enterado yo, qué le está pasando, en qué circunstancias están mis hermanos del grupo de oración. Y que cuando nosotros retornemos después de este encuentro de aprendizaje, como decía el padre Casta, de este retiro, que nosotros vayamos con la voluntad de ser pastores, pero un pastor que huela a
ovejas, que vuela a las ovejas. ¿Y cómo sería ese pastor que va a regresar? Era un pastor más ocupado, más preocupado, más interesado en saber en qué circunstancias están esas ovejitas. Un pastor o una pastora que se preocupe en llevarle esta orientación, no quedársela para incrementar su currículum, sino que, porque no le vamos a dar credenciales, ¿verdad? No, les tengo la mala noticia, no hay credenciales. Bueno, mira la escarapela. Ahora van a presentar la chapa, Al salir domingo yo quise la sella. Bueno, pero nosotros vamos a retiro, y en qué momento le compartimos a esas ovejitas que yo también quisiera estar aquí. ¿Quién no quisiera venir? ¿Quién no quisiera estar aquí? Pero muchos los que querían venir, pero no tenían. Pero nosotros que estamos aquí tenemos la tarea de ir a compartir con ellos estos aprendizajes. ¿Y quién ha dicho que eso no es la tarea de un pastor? Porque ¿cuántos años duró Jesús preparando a esos tremendos pastores que después se encargaron de que su iglesia floreciera y permaneciera hasta que llegue el momento de la parucía, hasta el fin de los tiempos? 3 años, día y noche, porque la palabra dice que se quería, estaban cansados, vamos a descansar, y apareció una poblada otra vez, y tenía que salir. Y a veces nosotros queremos descansar, pero te llaman, mira, yo me veía porque yo estaba aquí, yo juraba que un sábado que viene lo tenía libre, tú sabes. Y me dicen, no, es que ya yo tengo aquí mi lista de todos mis predicadores y usted está en una de esas, Dios mío, todos los fines de semana, ¿verdad? Pero esa es la tarea, a desgastarnos. Esos son los pastores que el Señor quiere. Estos pastores que estamos aquí, estamos dispuestos a seguir desgastándonos. Amén. Amén. Así tengamos sueño, como veo que tiene un rostro que se está haciendo. No duerme ni reposa el guardián. Y pendiente, porque hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, así como no hay ni duerme ni reposa, pero hay otro que anda pendiente de ver cómo te seduce para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Cómo te saca del camino y de repente viste la mariposa a la que hablaba Gregory. ¿Cuál podría ser la mariposa? Una invitación distinta. ¿Cuál podría ser la mariposa para este pequeño rebaño de Dios? Imagínense, la posibilidad de un viaje de playa. Y el fin de semana hay un retiro, ¿oíste, yo, Albert? El fin de semana hay un seminario, dice, pero no te vas a ir para la playa porque tienes que predicar. Ya fue para la playa, me está diciendo Lady, yo no sé. Bueno. Entonces, hermanos queridos, así como dice la palabra, que anda como rugiendo permanentemente, y ese rugir es aquí en el oído, es aquí. Vas a seguir tú en eso, ¿hasta cuándo? Te estás desgastando, te estás poniendo vieja. Contra, date un chance, deja que otro asuma, quédate tú, no vayas, ya salte de ese movimiento. Mira, aquí te estamos esperando, en este otro movimiento hay más vida, hay más gente, hay más gozo. Eso ya es pura vieja, ya ahí no hay pura vieja, ni puro viejo, ya no tienes nada que hacer ahí. Imagínense cuál es ese movimiento que tiene puro gozo, brinco y salto. Y lo invitan, y a mí me han invitado con gente del poder, oye, para que vaya para allá. Y entonces, como a mí me gusta el poder, ¿me voy a ir? No, me gusta estar con el público, mi rebaño. Porque ¿de qué me sirve irme para otro espacio? Ahora yo le pregunté a usted, ¿para dónde la han invitado? La han invitado a abandonar la renovación carismática. ¿A quiénes le han invitado a dejar a este rebaño del Señor? Descanse, deje a otro. Y entonces con el cuento de que deje que otro, déle su chance a otro, la astucia del que les conté es tan astuto que lo manipula uno creyendo que uno se cree dueño del espacio y no deja que los demás participen. Y si uno se aparta y se sale del redil, se va por el acantilado porque va persiguiendo una mariposa y esa mariposa va a estar en el acantilado y no va detrás del rebaño, como bien lo explicaba en mi derecho. Entonces, hermanitos, nosotros lo que tenemos que hacer es estar siempre, como dice mi amiguito aquí, que tiene que estar en tiempo y en paso conectado.
¿Y qué tenemos que estar conectados? Darnos cuenta a qué te invita el Señor, a qué te está invitando en esta serie de enseñanzas que hemos estado recibiendo en Parresía. Parresía, el proyecto de la fuerza, del anuncio con fuerza, con poder. Pero si yo voy a anunciar con fuerza y con poder y estoy dando un testimonio que no es, estoy anunciando entonces con fuerza y con poder. No. Si mi testimonio difiere de lo que dice mi boca. Todo eso está porque el Señor nos acompaña desde la palabra. Y ese acompañarnos desde la palabra es que en la palabra está la respuesta a todo. No tenemos que buscarle en otra parte. Y el Señor que nos conoce, porque no sondea, porque sabe que somos débiles, porque conoce la naturaleza humana y nos dice, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿En qué lugar te colocas? ¿En tu lugar de rebaño? ¿Cómo lo haces? ¿En tu lugar de pastor? ¿Cómo lo haces? ¿Estás siguiéndome a mí? ¿Me tienes inscrito en tu corazón para seguirme? ¿O me pones a mi lado y tú vas para por esta otra vía que es la que más te conviene? Y te conviene porque te da estatus, te conviene porque te da comodidades, te conviene porque te renombran, o aceptas más vale desgastarte por mi trabajo. ¿Me amas? Hoy me dice y te dice, Pedro, ¿me amas? En la mía, ¿me amas? Aida, ¿me amas? Flor, ¿me amas? Y entonces, si me amas, ¿qué te tiene que encargar, pues? ¿Cuál es la consecuencia de amar? Fíjense, ¿cuál es la consecuencia de amar? Servicio. Apacentar. ¿Cuál es la consecuencia de amar? Apacentar. Y apacentar a las cabritas esas que andan todas quebradizas, que te dan problemas de contra, que te montan en un cuento, que te meten en chisme, que vienen y montan chisme con aquel, que hace que aquel renuncie al servicio y de repente te quedas con un consejo diocesano sin nadie. A mí me pasó. Yo llegué y me quedé sin nadie, era yo sola. Y bueno, gracias al Señor se fue armando, ¿verdad? Pero es que eso pasa. Por eso la palabra lo dice, ¿me amas? Apacienta a unos, pero también apacienta a las que les encanta andar por en las laderas, subiendo y bajando por peñasco y haciendo lo que le da la gana y no obedeciendo y no escuchando la voz del pastor y no preocupándose. Esas cabritas también andan todas quebradas, con las patas quebradas. ¿Por qué se le habrá partido la pata? ¿Será porque andaba detrás del rebaño tranquilita o porque andaba buscándose un rebaño particular, montando tiendas aparte? ¿No tenemos cabritas que montan tiendas aparte? Entonces, hermanitos, vamos a hacer una oración. En esta oración vamos a decirle al Señor que nos perdone por todas esas circunstancias en las que no hemos sabido ser el pastor que Él necesita. En esas circunstancias en que no hemos sabido apacentar su pequeño rebaño, porque no te está colocando una diócesis completa, te coloca un pequeño rebaño. Ahora el primer rebaño que te coloca es tu familia, a orientar a tu familia, a guiarla, a apacentarla, a seducirla, a invitarla a seguir al Señor. Señor, en esta noche en que nos encontramos digiriendo tu palabra, hemos escuchado, Señor, cómo tú quieres que yo sea, cómo quieres que yo apaciente. Tú nos presentas, Señor, como tú eres, como pastor, misericordioso, que no juzgas, que aun cuando te duela y te molesta, cuando me miras es con misericordia, que no te velas, sino que me abrazas, que me acoges, que me acompañes, que cuando voy triste por el camino te me revelas y me acompañas y te quedas a cenar conmigo y entras conmigo a mi casa
Perdóname, Señor, por no ser esa guía que tú quieres. Cuando tú me llamaste fue para servir, no para ser servida. Te pido perdón por aquellas circunstancias o momentos en que no he sabido ser servidora, en que no me he portado como pastora, en que con mi trato fuerte, duro, he maltratado a una ovejita tuya y ahora anda quebradiza o cambió de redil o decidió partir del rebaño y abandonar este rebaño que es tu rebaño. Perdóname, Señor, por eso. Perdóname, Señor, por no saber escuchar a mi rebaño, a ese que me ha traído en el grupo de oración, en la comunidad, en la diócesis, en que sin querer no me maltrataron, sin querer no he sabido escucharlos, en que no les he hablado con amor, en que no he sabido corregir, en que no he sabido conducir, en que no te he invitado para que tú, como amado, seas el principal compañero de camino en estos caminos por donde va mi rebaño, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por no tener oído de pastor, por no bajarme al nivel de mis ovejas, por no tocarlas en su humanidad, en su existencia, por no pasearme por su realidad. Y por eso no las distingo, no las abrazo, le he sido indiferente para ellas. Perdóname, Señor, por eso. Perdóname por no llevarla a los pastos de tu palabra, Señor, para alimentarlas con tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, porque no las he orientado, quizás las he engañado, las he manipulado, las he abandonado a su suerte. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque cuando he sido oveja, me ha tocado ser oveja, he sido descarriada, he sido desobediente, he sido criticona, una oveja criticona, una oveja chismosa, una oveja que he puesto zancadillas a mi pastor. Perdóname, Señor, por no querer escuchar la voz de mi pastor, por hacerme la sorda, cuando me ha llamado, cuando me ha invitado, cuando me ha querido corregir, le he salido con cualquier grosería y no he sabido ser oveja. Perdóname, Señor, porque ante cualquier corrección de mi pastor o de mi pastora, he decidido irme y he abandonado a mi redil. He puesto en riesgo inclusive a mi redil. Perdóname, Señor, por eso. Perdóname porque he querido ser diferente. Me he colocado pintas distintas a las de mi rebaño. Me he disfrazado de cualquier cosa menos de oveja. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque siendo oveja he querido ser pastora, pero yo era oveja. Mi aspiré fue ser pastora y no respeté el espacio de pastoreo de mi pastor. Perdóname, Señor. Perdóname por no invitarme a acompañarme en mis tristezas, en mis dolores, y he optado por hacer otras cosas. He buscado refugio donde no estás tú. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y abrázame, Señor. Revélame eso que no recuerdo, pero que sé que está allí.
que hizo que yo perdiera tanto tiempo en tu pueblo, Señor. Y perdiera tiempo en que no me formé, tiempo en que no participé, tiempo en que me fui. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Varias indicaciones. Aquí normalmente